Crear un podcast ya no es suficiente. ¿A qué me refiero con eso? Necesitas estrategia, necesitas un sistema, necesitas un propósito bien definido. ¿Hacia dónde quieres llevar ese podcast? Nosotros creamos un sistema que hemos implementado por los últimos 7 años y hemos hecho del podcast algo simple. ¿De qué trata tu podcast? En pantalla podrás ver un amplio rango de tipos de podcast en los que hemos estado involucrados. Algunos de estos proyectos formamos parte y otros nosotros lo hemos creado directamente. Pero lo importante aquí es cuál de estos podcasts es tu proyecto. Si no se encuentra dentro de estos podcasts, podemos adaptarnos sin ningún problema a tu proyecto, ya que nuestro equipo es móvil, por lo cual hace del podcast algo mucho más simple. Nuestro sistema está creado tanto para hacerlo en estudio o para hacerlo en tus instalaciones. ¿Crear un podcast es costoso? La realidad es que no. Crear un podcast incluso es hasta gratis. Puedes utilizar tu celular, no hay necesidad de invertir realmente. La moneda de cambio aquí, o lo que estás dando a cambio al final, es tu tiempo. Es decir, tendrás menos tiempo para dedicarle a otras cosas de tu negocio, obviamente porque lo estás haciendo tú. Y lo estás haciendo quizá con un aparato que a lo mejor no es muy amigable y la calidad del producto no va a ser la mejor, obviamente porque no estás invirtiendo en una herramienta, ¿no?, que te pueda dar esa calidad de sonido. Eso es básicamente la moneda de cambio, pero si decides hacerlo, es decir, si decides invertir en crear un podcast con nosotros o con una agencia, yo te sugiero que siempre tengas clara la estrategia, el sistema que se va a utilizar, es decir, que lo entiendas, que entiendas cómo funciona el proceso, porque no solamente debe de ser un podcast, sino otros elementos que tienes que tomar en consideración y un propósito bien definido para cada episodio. En tu lista de episodios tengas bien definido cuál es el propósito de cada episodio. Eso potenciará tu podcast, tenlo por seguro. Mi nombre es Adrián Guzmán y será un placer ayudarte. Te espero. Da clic en el botón de aquí abajo o puedes ir directamente a la pestaña de contacto y podemos comenzar hoy tu proyecto de podcast.